Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos la fiesta de San José, nuestro Padre y Señor. El Padre nos ha escrito con ocasión de esta solemnidad que meditáramos en su vida, para descubrir que junto con los momentos de alegría no faltó tampoco el dolor y la duda. Por eso hemos considerado durante los 7 domingos de San José sus dolores y sus gozos. Al fiarse de los planes que Dios le había preparado, halló una felicidad que no dependía tanto de las cosas externas, sino de su unión con Jesús y con María. Y de eso vamos a tratar en nuestra oración, contemplando el Evangelio, la misa del día, de su vocación y la cruz que tuvo que enfrentar desde el comienzo, pues aprender para nuestra vida y acudir a su intercesión. Podemos pedirle que nos enseñe a tratar mejor a Jesús y a María y a tener así la fuerza y la alegría de servir a los demás. Él es el gran servidor, el custodio, como le gusta decir al Papa Francisco, que lo tiene también como patrono, custodio de la Iglesia, custodio de la humanidad, custodio de la Sagrada Familia, custodio de nosotros, y nos patrocina en esa vocación que tenemos también, así dijo el Papa en la misa con la que tomó inicio solemne su pontificado, que veía su vocación como esto, ser un custodio, ante todo de uno mismo, de su propia vida espiritual, y custodio de los demás, custodios de la Iglesia, custodios de la humanidad y incluso de la creación. Bueno, una manera de hacerlo es tratando mejor a Jesús y a María, para tener así la fuerza y la alegría de servir a los demás. En primer lugar, podemos pensar, meditar su vocación de esposo de María, que nos enseña a tratarla para ser buenos hermanos de Jesús. Lo vemos en la Escritura, en la genealogía de Jesús, con la cual San Mateo comienza su evangelio, pues que son 3 grandes bloques, ¿no? Abraham, pero la conclusión es contundente. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así termina pues todas aquellas tripletas, ¿no?, de 14 generaciones. Y por primera vez en toda la descripción del linaje no se continúa el texto, pues como lógicamente haría que sea Jacob engendró a José y José engendró a Jesús, sino Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Vemos cómo el apóstol, hasta en su descripción, respeta cuidadosamente la virginidad de María. Cuenta algún exégeta que el fin de esa genealogía, que pues es un estudio histórico, con algunas fuentes, con algunas omisiones, también algunas confusiones, pero lo importante, lo que busca el escritor sagrado es mostrar que tú, Señor, perteneces al pueblo hebreo, que Jesús es descendiente de David. Son como las 2 grandes ideas: judío, descendiente de David. Y esto gracias a que en el derecho judío José era el padre legal de Jesús, porque era el esposo de María y Jesús nació durante su matrimonio con ella. Por lo tanto, sus antepasados también son antepasados de Jesús en la legislación judía. Por lo tanto, en consecuencia, Jesús es descendiente de David, porque, siempre según este autor Smith, la genealogía materna
aunque fuera davídica, no tendría importancia de acuerdo con el derecho judío. Recuerdo que alguna vez escribiendo el libro, aprovecho a hacer publicidad, El Hijo de María. Entonces este capítulo, uno de los que me ayuda a revisar con muy buena disposición, me hizo ver que María también podría ser descendiente davídica. No está claro ni a favor ni en contra, pero esta es una última, digamos que aunque sea pues claramente descendiente de David, no tiene importancia jurídica. También sería importante, como dijéramos, para la historia, pero en ese momento no tenía trascendencia legal. Jesús no solo es descendiente de David, de acuerdo con la descendencia de José, legal, sino su heredero. Eso ya lo trae San Lucas, cuando le dice el ángel a María, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Después de la genealogía, en San Mateo viene la concepción de Jesús desde la perspectiva de José. Porque sabemos que San Lucas, que es el otro evangelista de la infancia, lo hace desde la perspectiva de María. Entonces, el objetivo de Mateo es mostrar la concepción virginal de Jesús, en eso insisten mucho los autores sagrados, y también el Papa, por ejemplo, cuando habla de esto, dice que la escena que le parece más grosera, ¿no?, más diabólica, es una en que los judíos critican a Jesús, le hacen ver como nosotros no venimos de la prostitución, como si de pronto tú sí. Por eso los evangelistas insisten mucho en esto. Antes de convivir juntos, dirán, o esto que acabamos de ver, no dice, como ha dicho pues 14 veces atrás, fulanito engendró a fulanito, dice José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, pero queda claro que José no engendró a Jesús. Entonces el evangelista procura mostrar la concepción virginal de Jesús y sobre todo, o además, el cumplimiento de la profecía mesiánica. Mateo aclara que la justicia, cuando se dice que José era justo, la santidad, se manifestó en dos hechos. En la vocación de San José vemos lo siguiente. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, estaba comprometida. Habían hecho esa primera parte del matrimonio, que es la ketubá, el compromiso. Y antes de vivir juntos, ¿no?, queda claro eso, porque había un periodo largo, 1 o 2 años, en que ya estaban comprometidos, pero todavía no convivían. Luego venía el esposo, la esposa estaba con sus amigas, las vírgenes, las que aparecen por ahí en alguna parábola, y entonces el esposo recogía a su esposa en la casa y se la llevaba a vivir al nuevo hogar, al nuevo sitio del matrimonio de ellos dos. Pero antes de que esto sucediera, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Mateo no explica más, pues por Lucas sabemos toda la anunciación del ángel a María, una hermosura de diálogo y una de las páginas más importantes de la historia de la humanidad. Mateo resume, ¿no? Ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Estamos en la perspectiva josefina, digo referente a José, y entonces él se entera de eso, ¿no? Al menos es una manera de verlo de algunos exegetas que es muy interesante. No es que él lo ignore, sino que se entera, como veremos más adelante. José, su esposo, como era justo, santo, y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Este es uno de los dolores de José. Algunos ven que hombre que ve a la Virgen en embarazo y sospecha de ella, pues hace falta, claro, uno de alguna manera lo analiza a José de acuerdo con sus propias gafas, ¿no? Le pone a José los pecados que uno tiene, ¿no? No, José obviamente no desconfía para nada de María, el que la conocía tanto. Él lo que tiene es, vamos a verlo ahora, sentido de indignidad, de que está metido en una historia de la que él
pues no es digno de pertenecer, no es la Virgen con el Espíritu Santo y en lo que hace ahí metido. Entonces, ¿cómo me aparto yo de ese misterio en el que no debo estar porque no soy digno, sin hacer daño legal, jurídico, sin atentar contra ella? Entonces, no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Entonces, esto es también como un poquito, hay un autor que se llama Rossini, que he agregado en esta ocasión a la interpretación, además de la de Smith que les conté, que dice que José es un modelo de paternidad, por ejemplo, habrá que meditar por ahí más adelante, pero también un modelo de vocación, ¿no? Al hombre contemporáneo le pasa mucho esto, ¿no? Como un sentido de indignidad. Tengo un amigo que yo pienso que podría tener vocación, y una persona muy buena y muy fiel, y dice, no, yo soy indigno. Y puede ser que sea una manifestación de humildad, pero también a veces puede ser el escondite de la cobardía, ¿no es cierto? O a nosotros mismos nos puede pasar, ¿no? Conmigo, no, yo no soy para eso, ¿no? Y entonces más bien voy a media máquina. Pues no es que José vaya en ese sentido, pero al hombre le pasa esto, ¿no? Que se quiere apartar, pues como no se siente digno de participar en semejantes misterios. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Lo hemos meditado muchas veces, pero vamos a intentar entenderlo de otra manera hoy. Vemos que este efectivamente es uno de esos momentos de dolor y duda, junto con los momentos de alegría, de los que habla el Padre. Bueno, entonces decíamos que Mateo hace ver que esa santidad de San José, esa justicia se manifiesta en que no quiere difamar a María y en que decide repudiarla en privado. Los padres de la Iglesia han entendido que se sentía indigno de participar en un misterio tan grande. Uno podría comparar con San Pedro cuando le dijo a Jesús, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Como, no soy digno de estar a tu lado. O el centurión cuando lo expresó, no soy digno de que entres en mi casa. Y aunque el Evangelio no explica la psicología de San José, es fácil imaginarse cuánto le costaría tomar esta decisión. Se puede entender que José, en su decisión de matrimonio con María, había entendido que era un matrimonio especial. La Virgen le habría hablado de su disposición virginal. Y entonces el matrimonio era que él custodiara la virginidad de María. Y en su santidad, en su justicia, pues esto es una vocación, un llamado divino, y lo hacemos, lo acogemos. Pues ambos son muy santos, ¿no? Todo esto de lo que habrá que preguntar cuando con la misericordia de Dios lleguemos al cielo. ¿Cómo fue todo este misterio tan maravilloso? Entonces se entiende por la respuesta de María al ángel cuando dice, pero ¿cómo será esto si yo no, el verbo en auristo podría entenderse, yo no he conocido, ni conozco, ni pienso conocer varón? Porque dice ella eso si está casada. Dice, bueno, porque probablemente lo he hablado con José. Y si uno entra en la perspectiva de dos santos de esa categoría, tampoco es tan raro, ¿no? Es decir, oye, le damos la vida entera a Dios. Nos pide vivir en celibato juntos, pues porque las leyes judías de hoy no permiten otra cosa, pero con entregarnos por completo a Dios castamente, pues maravilloso, ¿no? Y luego viene la anunciación, vas a tener un hijo, y entonces ella dice, bueno, ¿cómo era posible? Y nada, listo. Pues nada, listo no. Hágase en mí según tu palabra, y aquí la esclava del Señor. Y en el caso de José, no dice cómo será posible, sino pues ya fue posible, yo me aparto, ¿no? La repudio en secreto. Me aparto, ¿no? No quiero difamarla, o sea, la quiero, sé su santidad de vida, sé que ahí está el Espíritu Santo y me aparto. San José María, un poco en diálogo con esos que dudan, dijéramos, de la virginidad de María y tal, habla de San José de un modo muy hermoso. Dice, no podía en conciencia difamarla. Sufre. Sabe que su esposa es inmaculada, que es un alma sin mancilla.
No comprende el prodigio que se ha obrado en ella. Por eso decidió repudiarla en privado. Tiene una vacilación, no sabe qué hacer, pero lo resuelve de la manera más limpia. Y hay una manera de interpretarlo que se remonta a muchos autores y varios santos, como San Bernardo de Claraval, que San José María había leído, y que en una homilía sobre este pasaje dice: ¿por qué José quería dejarla? Escucha sobre eso, no mi respuesta, sino la de los padres. La razón por la que José quería dejar a María es la misma por la que Pedro quería alejarse al Señor cuando le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. O, como decíamos antes, por la que el centurión rogaba a Jesús que no fuera a su casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Por eso entonces también José, que se consideraba un indigno pecador, estaba pensando que no iba a poder llevar una vida corriente con una mujer a la que reconocía con profundo temor y estupor su excelsa dignidad y superioridad. Él veía con estupor sagrado que ella llevaba el signo seguro de la presencia divina. Y como no podía comprender este misterio, quería dejar a su esposa. Pedro tuvo miedo de la grandeza de la potencia de Cristo. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. El centurión tuvo miedo de la majestad que estaba presente en él. No hace falta de que vengas a mi casa. También José, como era hombre, sintió espanto por la novedad de una maravilla tan grande, por la profundidad del misterio. Por eso decidió dejar en secreto a María. Tú te asombras de que José se juzgue indigno de la compañía de esta virgen encinta, y ves a Santa Isabel, que no lograba soportar la presencia de María más que con un reverente temor. Por eso ella dice: ¿de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Y aquí entonces por qué José quería dejarla. Es una interpretación hermosísima, ¿no? Por eso San José María le llama a San José el hombre de la sonrisa permanente y del encogimiento de hombros. Comentando esta escena en una meditación del 19 de marzo, admiraba del Santo Patriarca cómo respeta la voluntad de Dios. Y es que cuántas veces nosotros quisiéramos rezar en el Padre Nuestro: hágase mi voluntad. Y si no lo decimos, lo determinamos con nuestra actitud. La famosa vela a Dios y otra al diablo, la tibieza, la mediocridad. Pidámosle hoy a San José que nos ayude a tener esa vida interior, ese trato con su esposa, la Virgen Santísima, con su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, con el Padre y el Espíritu Santo, que nos lleve a respetar la voluntad del Señor, a cumplirla con prontitud, a responder a las peticiones divinas como Él, con una sonrisa permanente, siempre alegres, y con un encogimiento de hombros: hágase tu voluntad. No se imagina cómo sería la oración de María, de José, de Jesús, en común. Y este es un punto en que aparecen los tres: ese hágase tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra. San José hace como le dice el Señor, no solo aquí, sino también cuando toca salir para Egipto corriendo. Y Jesús lo vemos también como que ahí entre los tres decían siempre lo mismo de alguna manera. Él le dice al Padre en Getsemaní, ¿no? No se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú. Ese es como el camino, ¿no? Y es como una de las enseñanzas de esta fiesta, claves de la fidelidad a nuestra vocación cristiana que aprendemos de José, que es un modelo de fidelidad. Por eso en su fiesta renovamos la entrega, que nos ayude a ser así, una persona de sonrisa permanente y de encogimiento de hombros. Pero no un encogimiento de hombros de Ave María lo que me tocó, sino de qué maravilla lo que me tocó. Hágase tu voluntad, que no la termine de entender, aunque me cueste. Que identifiquemos nuestra voluntad con el querer de Dios y que atendamos a lo que el Señor nos pide con la misma fe, con una acogida serena de los designios de Dios. Quizá la fe, la obediencia, la docilidad va por ahí, por esa serenidad con que las acoge, con que las recibe. No rabiando, sino con la felicidad de saber que está cumpliendo la voluntad del Padre, aunque uno no entienda, de ahí saldrán cosas muy grandes y muy buenas. Que seamos conscientes de que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque no lo veamos claro en un primer momento.
Por eso el Papa Francisco, que tuvo un año una serie de audiencias sobre San José, una de ellas es sobre José como esposo de María, y concluía con una oración diciéndole: San José, tú que amaste a María con libertad y elegiste renunciar a tu imaginario para hacer espacio a la realidad, ayúdanos a cada uno de nosotros a dejarnos sorprender por Dios, como te dejaste sorprender tú, y a coger la vida no como un imprevisto del cual debemos defendernos, sino como un misterio que esconde el secreto de la verdadera alegría. Bueno, esa era una de las primeras ideas, o la primera gran idea que pensaba que podíamos considerar en este rato de oración. José como esposo de María, que nos enseña a tratarla, que nos enseña a imitarla, a responder afirmativamente a los designios divinos como hicieron ellos dos para tener la felicidad de ser hermanos de Jesús. Y bueno, la otra perspectiva es verlo como padre adoptivo de Jesús y por eso como maestro de vida interior y también como garantía de la fecundidad apostólica. Volvamos al relato. Hemos visto a José pensando, toma la decisión por el amor que le tiene a su esposa de no difamarla y repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, mira lo que le dice, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Entonces aquí donde vengo con Rossini, que se detiene en ese apelativo inicial, José, hijo de David. Y entonces se resalta que Mateo ha invertido 16 versículos al principio del Evangelio, precisamente para darle peso específico a este nombre con el que le llama el ángel, para mostrar que José es descendiente directo del rey David. Una cosa es que sea un carpintero, que sea pobre por las vicisitudes de la historia, pero descendiente del rey David. La expresión hijo de David es impresionante. Estamos acostumbrados a escucharla dirigida a Jesús, significando Mesías. Bueno, es lo que el ángel, ¿no?, de Dios le dice a José: José, hijo de David. Si el padre biológico de José se llama Jacob, llamarlo hijo de David implica hacer referencia a ese descendiente de David que había sido prometido justamente en un sueño. Estamos hablando de que los sueños, el sueño de José no es un sueño de esos psicoanalíticos, ¿no?, sino que en el Antiguo Testamento estos sueños eran muy importantes. Es más, el gran soñador es José. Y entonces este tocayo ahora tiene un sueño que es una revelación divina. Entonces José, hijo de David, además un antecesor suyo, Natán, había tenido un sueño en el que se le había dicho a David que su descendiente sería el Mesías. Entonces todo esto de los sueños, ¿no?, todos no son coincidencias, ¿no? Todo esto es providencial. Llamarle hijo de David implica hacer referencia a ese descendiente de David que había sido prometido justamente en el sueño de Natán y que es el portador del reino de Dios. Hijo de David quiere decir el Mesías. Así va a ser llamado Jesús por quienes le reconocen como el Cristo de Dios. Así lo va a llamar Bartimeo, el ciego de Jericó, gritando que él es el Mesías. José, hijo de David. Ese es solo el apelativo inicial, antes de entrar propiamente en el mensaje, en el cual la hipótesis de varios autores muy importantes, muy buenos exegetas católicos, es que el anuncio del ángel en realidad podría traducirse de la siguiente manera, quitando las comas, quitando dos comas, y pues en español, pero que tiene que ver, pues tiene toda una explicación en el original. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? No es simplemente no temas tomar contigo a María, coma, tu esposa, coma, sino no tengas miedo porque María haya concebido por obra del Espíritu Santo. Se entiende que entonces ahí entendemos lo que dijimos antes, que él quería apartarse, no por dudas ni por nada, diciendo, sé que es obra del Espíritu Santo. ¿Yo qué hago ahí, no?
soy indigno. Sería como decirle, Dios te conoce y sabe algo de ti que tú no ves. Tú no te das cuenta de la abundancia de bien que puede pasar por tus manos. Por eso decimos que es la vocación de David, de José, perdón. José había ido viendo su vocación de ser el esposo de María, cuidándole la virginidad. La había cogido, qué vocación más maravillosa podía haber. Y bueno, la vocación incluye dudas, incluye oscuridades, pero esas oscuridades son ocasión de luz. Esas crisis son ocasiones de crecimiento. Y entonces vemos que lo que fue un dolor tremendo, el verse indigno de, pues como haberse metido donde no le tocaba, viene confirmado por Dios mismo, por un ángel, diciéndole, no, es que tu vocación sigue. Como dice este autor, tú no te das cuenta de la abundancia de bien que puede pasar por tus manos. También nos lo dice el Señor a nosotros. Tú dudas porque no has entendido quién eres a los ojos de Dios. Tú no sabes quién eres. Hijo de David, entra en tu grandeza. Eres mucho más importante de lo que crees. De esto nos habla la vocación de José. Y somos hijos suyos, porque somos hijos de María, entonces pues somos hijos de José. Y somos hermanos de Jesús, entonces somos hijos de José. Por eso le decimos nuestro Padre y Señor. Y por eso le decimos Maestro de vida interior, porque es el Padre de Jesús y el esposo de María. Por eso San José María dice, a esa familia pertenecemos. Y tenemos que tratar mucho. Y a San José, nuestro Padre y Señor. Y en otras ocasiones ha dicho que San José quiso ser padre de esta familia. Y por eso en su fiesta renovamos la entrega. Y por eso en su fiesta le pedimos vocaciones. Como en el Antiguo Testamento. Vayan a José. Y ahí tienen lo que necesitan para sobrevivir. Pues qué maravilla poder acudir a José, saber que es nuestro Padre. Y que nos invita también a tener esta conciencia de no dudar. De darnos cuenta quién somos a los ojos de Dios. Somos muy poca cosa, nosotros sí que somos indignos, pero el Señor ha querido contar con nosotros. Entremos en la grandeza de nuestra llamada. Somos mucho más importantes de lo que creemos. Y entonces actuemos en consecuencia. Esto no es pues una simple autoestima de soberbia, sino de responsabilidad. Desde luego autoestima es decir, oye, es verdad, es que soy hijo de Dios, hermano de Jesucristo. Hijo de María, hijo de José también. Y entonces, pues como se le dice a los reyes, ¿no? Tienes que portarte a la altura del rey. Así es el Señor. A veces permite que no veamos clara la solución a un problema para que nos abandonemos más plenamente en él. Y cuando decidimos seguir su designio, tomar nuestra cruz, descubrimos que ha estado siempre a nuestro lado haciendo las veces de Cirineo. San José pensó en un primer momento que su vocación era abandonar a María, pero el Señor le hizo ver que no debía hacerlo, que su misión era cuidar de ella y de su hijo, del Mesías esperado. Es más, como premio a su fe y a su amor, tendría que ejercer las veces de padre, ser el padre, legalmente, que incluía en ese entonces todas las características, ¿no? Mateo lo precisa evitando la fórmula engendró, como hemos dicho, pero lo define como esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Mientras que Lucas lo afirma diciendo que era padre de Jesús según se creía, es decir, aparecía como padre. Y bueno, entonces era ejercer de papá. Ante el mundo era su padre. Benedicto XVI decía, es el evangelista San Mateo quien da mayor relieve al padre putativo de Jesús, subrayando que a través de él el niño resultaba insertado legalmente en la descendencia davídica y así daba cumplimiento a las escrituras en las que Jesús, el Mesías, había sido profetizado como hijo de David. Pero desde luego su función, la función de San José, no se reduce a ese mero aspecto legal, no es simplemente una firma. Es modelo de hombre justo que en perfecta sintonía con su esposa acoge al Hijo de Dios hecho hombre y vela por su crecimiento humano. Por eso es tan importante, tan oportuno entablar una especie de coloquio espiritual con San José para que nos ayude a vivir en plenitud
este gran misterio de la fe, de la encarnación del Hijo de Dios. Pues acabamos nuestra oración acudiendo a San José, acudiendo a la Virgen Santísima, y le podemos pedir con el punto 553 de Forja: San José, Padre y Señor nuestro, castísimo, limpísimo, que mereciste llevar a Jesús niño en tus brazos y lavarle y abrazarle, como dice en la oración litúrgica. Enséñanos a tratar a nuestro Dios, a ser limpios, dignos de ser otros Cristos, y ayúdanos a hacer y a enseñar como Cristo los caminos divinos, ocultos y luminosos, diciendo a los hombres que pueden en la tierra tener de continuo una eficacia espiritual extraordinaria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.